Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Muy bien, corazón. Vamos a pedir carta guía, carta consejo. Empezamos ya, mi querido bisonte. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Mi querido Tauro, cariño. Me sale la carta de la reina de pentáculos, bisonte, pero yo quiero que tú te fijes bien en la imagen de la carta, ¿vale? El tarot de la New. Si te das cuenta, mi querido bisonte, aquí hay un personaje muy preciosa y tiene lo que es una llave dorada, pero no entra a esa casa, mi querido Tauro. A veces tienes esa sensación, Tauro, como que no quieres estar en casa, o tienes esa sensación posiblemente que existe una persona que te quiere ver fuera de casa o fuera de la familia, mi querido bisonte. El otro mensaje también, mi querido Tauro, parece como que no quieres encontrarte con alguien, especialmente con familia, o de repente la familia de la persona de tu interés. Porque aquí, si te das cuenta, este personaje mira como de una forma irónica, de una forma irónico. ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué me han invitado? ¿Por qué estoy aquí, bisonte? O el otro mensaje, Tauro, hay una persona en tu entorno, cerca de tu casa o dentro de tu casa, mi querido bisonte, que no te quiere ahí. Y puede ser que tu alma, puede ser que tu energía lo estás sintiendo, Tauro. Esta carta también puede representar celos, ¿vale? Celos quizás de tus vecinos, celos de repente de una persona que yo que sé, cariño, le das celos de que tú tengas al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida, o que tú de repente estás creciendo económicamente en tu proyecto, también puede ser celos. Pero vamos a continuar, Tauro. A ver, ¿qué está pasando en tu casa, Tauro? ¿Qué está pasando en tu entorno, bisonte? ¿Qué está pasando? Uy, no quiere salir. Me sale lo que es la carta del 10 de pentáculos. El dinero, bisonte. El dinero, Tauro. Veo que todo esto está en base al dinero, Tauro. O hay una persona, quizá de repente, que te reclama porque quiere más dinero. O tus vecinos, cariño, puede ser que te tienen envidia por la parte económica, Tauro. O hay un personaje que quiere estar de repente con una persona muy cercana en tu vida por dinero. Porque tenemos la carta del 10 de pentáculos y la carta de la reina de pentáculos. El dinero cambia a la persona, Tauro. El dinero, corazón, a veces hace que la gente cometa locuras. Voy a sacar más cartas, Tauro. Es el dinero, Tauro. La carta de la reina de bastos y la carta del mago, Tauro. Siento, Tauro, que esta situación por el dinero inclusive lleva a lo que es algo más. Para muchos de ustedes hay una persona que por debajo está intentando posiblemente que tú pierdas aquello que te cuesta tanto conseguir, que puede ser trabajo, puede ser ahorros, puede ser que estás teniendo algún tipo de robo también, Tauro, o simplemente, Tauro, como que esta persona quiere quedarse con algo tuyo, utiliza inclusive la magia. Lo siento, sale lo que es la carta del mago. Es una persona que está intentando la forma de sacarte del medio, Tauro. Tú eres un obstáculo para ellos, bisonte. O estás teniendo problemas legales y tú eres un obstáculo para ellos. No vaya a ser que le esté reventando la mano. ¿Cómo así, Richard? Que está pagando a personas para que salgan lo que es en tu contra, Tauro. Tienes que cuidar tus intereses, bisonte. Cuida tus intereses. Vamos a ver qué más me dicen, Tauro. La carta del 3 de bastos, al costado de la carta del mago, cariño, no juega bien. No juega bien, cariño. Aquí yo veo muchas personas
que posiblemente están incómodos por lo que tú ganas, están incómodos por la propiedad que tú tienes, personas de repente muy cercanas a ti, cariño, que te buscan, como se dice, el pleito, el problema, porque tú estás mejor económicamente, porque te va bien lo que es en la parte económica, porque de repente quieren tu puesto, tu trabajo, mi querido bisonte. Es esto. Esta gente es mala, Tauro. Esta gente es muy mala, bisonte, muy mala. La carta también del 7 de espadas. El otro mensaje, Tauro. Vale. Recuerda que en estos momentos como que la clave de esta lectura es el dinero, cariño. El dinero está poniendo nerviosos y nerviosas a muchas personas. El dinero, cariño, también hace cambiar sus sentimientos a alguien. No vaya a ser que hay una persona que te dice, Tauro, yo te quiero, yo te amo, pero como nosotros tenemos esa intuición, dice Richard, no me convence, Richard. No me convence. No sé por qué siento que esta persona solamente se acerca por interés, solamente se acerca por dinero. Está decidido, decidida, pero es por algo de interés, Tauro. Hay un cambio en una persona con la cual de repente ustedes pues ya tenían problemas, porque recuerda que tú no lo dejas entrar a tu casa, bisonte, ya tenías problemas con esta persona, pero ha habido un cambio. Richa, ¿por qué es el cambio? Por el dinero, Tauro. La carta de la sacerdotisa, y tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Tauro, cariño, por Dios, ¿qué está pasando, Tauro? Inclusive la madre, especialmente la madre, pero también puede ser la familia. Como que a lo mejor de repente piensan, cariño, de que tú, pues yo qué sé, corazón, estás con su hijo, con su hija por el dinero, que tú eres una persona muy ambiciosa, muy ambicioso. La madre te ha reclamado, la madre ha reclamado a ellos, la madre ha sido culpable para que tú te separes de esa persona, porque la carta de la sacerdotisa está al costado de la carta del 5 de bastos, mi querido bisonte. Cariño, hay un personaje que influye mucho en la vida de ellos, que tiene los hilos, mueve los hilos, Tauro. Esta persona es una persona que a lo mejor de repente, yo que sé, bisonte, vamos a suponer que tú estás saliendo con él o con ella y te dice, bueno, quiero presentarte a mamá, quiero presentarte a papá, o tú de repente ya estás como pareja con él o con ella, pero la familia pues te mastica, pero no te pasa, Tauro. Aquí hay un problema muy fuerte con la familia y a veces con la familia no se puede luchar, Tauro. Hay un problema muy fuerte y es por el dinero, Tauro. Es por el dinero. O sienten que tú eres la persona ambiciosa o que tú estás con él o con ella por dinero, o de repente tu familia, cariño, no está de acuerdo que tú estés con él o con ella por dinero, o hay un cambio en tu vecino, tu vecina, y es porque quiere conseguir algo, Tauro. Cuidado. Cuidado, bisonte, porque te dicen, yo me guío por esta carta, ¿vale? Si me hubiera salido otra carta, Tauro, te digo, Richard, Tauro, es una semana que te va a llegar dinero, abundancia, la familia te va a apoyar, Tauro, todos van a estar de acuerdo, te sacas la lotería, Tauro. Pero aquí me dice, cuidado, no dejes entrar a cualquiera a tu casa, te está diciendo. Tienes que proteger tus bienes. Tienes que proteger lo que es tuyo, Tauro. Por eso que yo te digo que muchas personas es como que le mueve la ambición, le mueve el dinero, cariño. Y a lo mejor de repente tú estás teniendo problemas en tu trabajo, en tu proyecto, y todo por un puesto de trabajo, Tauro. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, bisonte. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, mi querido bisonte. Vamos a ver, muy bien. Me sale la carta del rey de bastos, la carta del as de bastos. A veces te sientes solo, ¿no? A veces te sientes solo, sola, porque me dice Richard, ¿cómo puedo hacer para que ellos pues me lleven bien? Me gustaría tener una buena armonía con sus padres, con su familia, pero yo siento como que ellos nunca me van a pasar. Hay una persona mayor, cariño, te aísla. Tú intentas, no porque quieres agradarle, no, simplemente me dice Richard, porque yo no quiero problemas.
Yo no quiero dramas. Yo quiero estar bien con mi pareja, yo quiero estar bien con mi relación, yo quiero estar bien con todo el mundo. Pero ellos están ciegos, mira. Ellos están ciegos, Tauro. Ellos no le entra en su cabeza de que tú eres una persona buena. No le entra en su cabeza, Tauro. Y aquí yo veo, mira, una persona sola o solo. Este eres tú, Tauro. Vamos a ver la carta también del 6 de bastos. Hace poco has tenido algún tipo de discusión, ¿vale? Hace poco has tenido algún tipo de lío. A lo mejor con la familia de ellos o con tu pareja. O con tu pareja, Tauro. O a lo mejor de repente, Tauro, el otro punto también puede ser de que muchos de ustedes a lo mejor no están teniendo lo que es una vida familiar con la pareja porque estás al 100% lo que es en el trabajo, o tu pareja de repente está al 100% lo que es en el trabajo. Recuerda que todo mueve el dinero ahora. El dinero está siendo el causante de tus problemas, Tauro. Ha habido un problema hace poco, Tauro. Ha habido un problema, hay una persona que se metió, te dijo algo, ¿a ti no te gustó? No, no te gustó nada, Tauro, no. Tú has defendido tu postura, pero esta persona, cariño, es como que no tiene razón, no tiene tampoco ni voz ni voto, sinceramente. Pero esta persona te ha reclamado, ha habido un enfrentamiento, ha habido un choque con él o con ella, Tauro. Pero a mí me están diciendo con la carta del Caballero de Copas que tú estás en toda tu razón. Pero son ellos, ¿vale? Son ellos. Ellos no quieren entender, Tauro. Para nada quieren entender. La carta del Caballero de Copas, tú sientes que es un retraso para ti. Tú sientes que me dices, Richard, no puedo crecer económicamente, no puedo crecer profesionalmente porque siempre me están poniendo obstáculos. La carta del Caballero de Bastos también, cariño. ¿Has hablado con tu pareja? ¿Tú has hablado con tu pareja o con la persona que te interesa de mudarte, de irte a otra casa, a otro país, la cual sería lo más sano, sinceramente? Pero tu pareja no quiere, no, te dice que no, tú estás exagerando, ¿por qué no vamos a mudar? Yo estoy bien con mi familia, aquí tenemos todo, la casa, pero es que él o ella será feliz, pero tú no eres feliz, Tauro. ¿Ves? La carta del 5 de oros, cariño, te sientes indefenso. Te sientes indefensa. Y lo peor, Tauro, es que tú te estás ganando enemigos. ¿Sí? Te estás ganando muchos enemigos, cariño, por querer rescatar tu familia. O sea, como que todo el mundo te reclama ahora. ¿Qué tiene Tauro? ¿Por qué se porta así? ¿Por qué de repente viene con esa cara? ¿Por qué está enfadado, enfadada? Es como que me dice, Richard, yo sinceramente no quiero coincidir con ellos, pero bueno, me siento obligada por la persona que te interesa. ¿Ves? La carta del 9 de espadas, cariño. Cada vez que tú te encuentras con ellos, terminan en discusiones. En discusiones. O tú terminas mal, psicológicamente. Terminas mal, Tauro. Es como que, Tauro, ellos siempre van a estar buscando los 5 pies al gato. Ellos siempre te van a culpar de todo. Te van a culpar de repente de que él o ella no está bien atendido, o que no es feliz, o de repente del proyecto que han hecho juntos, si a lo mejor el dinero no está marchando bien, siempre te están reclamando, bisonte. Siempre, Tauro, ¿vale? Estás rodeado de personas muy malas, Tauro. Muy malas. No es una semana muy buena para ti, sinceramente, ¿vale? Sé que mucha gente dice, Richard, quiero que me digas cosas bonitas, pero yo prefiero advertirte, Tauro, para que estés preparado, preparada. El mundo no es como Disney. El mundo no es como Disney, Tauro. Mira, aquí tú estás como Dios te trajo al mundo. Yo he puesto lo que es 2 franjas rojas para que YouTube pues simplemente no me notifique. Y acá hay una persona que arrastra a otra persona, Tauro. Como que todo el mundo te culpa, todo el mundo te reclama. Como que me dice Richard, a veces siento que me han hecho algo. O a veces siento, Richard, que tengo mala suerte porque ¿por qué me pasan todas estas cosas a mí, Tauro? Vamos a ver, mi querido bisonte, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Tauro. Pregunta lo que quieras, mi querido bisonte. Vamos a ver. Tauro, 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 Tauro. Pregunta lo que quieras, ¿vale, Tauro? Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora.
Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta del mundo es un sí, Virgo, cariño. Quiero sacarte también lo que es signos. Vamos a ver signos, bisonte. Te voy a dar signos de una vez, ¿vale, Tauro? Vamos a ver, para que estés alerta sobre todo. Me sale un Aries, me sale Cáncer, me sale Virgo, cierras con Capricornio, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles. Vamos a ver, Tauro, ¿qué te quieren decir tus ángeles? ¿Por qué tú quieres cuidar tu casa? Porque tú me dices, Richard, sinceramente yo vivo desconfiado, vivo desconfiada. No quiero que entre cualquiera casa. O a lo mejor si no es algo directo contigo, puede ser que tus hijos, tu familia, traen personas conocidos o amigos, ¿no? Y a ti como que no te cuadra esto, Tauro. Vamos a ver, bisonte, bisonte, bisonte. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver. Dice, 4 de tierra, escucha bisonte, frivolidad o preocupación excesiva relativas al dinero. ¿Qué es lo que te había dicho, Tauro? Vamos a ver, dice, buenas decisiones en los negocios, repartir su riqueza con los menos favorecidos. Vale, Tauro, mira, tú lo que tienes que hacer, mi querido bisonte, no te comas tanto la cabeza, ¿vale? Porque algunos de ustedes, posiblemente Tauro, estás emprendiendo un proyecto o ya estás en un proyecto ya, ¿vale? Pero puede ser que me digas, Richard, al principio todo era maravilloso, las cosas estaban funcionando como yo quería, pero últimamente pues hay un bloqueo, Tauro. Cariño, tienes que, como se dice, tienes que reinventarte, Tauro. Reinvéntate, tienes que arriesgarte porque te están diciendo negocios. Vas a tener oportunidades, hay opciones, pero el que no arriesga no gana, Tauro. No tengas miedo que si funciona, no funciona. ¿Cómo vas a saber si funciona algo si no das el gran salto? ¿Cómo vas a saber si llegas a la meta si no empiezas a caminar, Tauro? Por eso, porque siento que muchos de ustedes a lo mejor tienes ideas. A lo mejor tienes proyectos, tienes sueños, pero dentro de ti dice Richard, ¿y si fracaso? ¿Y cómo sabes si vas a fracasar si no has dado un paso, Tauro? Entonces, tómate las cosas con calma y arriesga, Tauro, ¿vale? Muchos de ustedes tienes problemas económicos. Ve pensando qué podrías hacer para poder tener más ingresos. Ve pensando, cariño, dónde deberías tocar puertas para tener más ingresos. Pero no te quedes ahí dando vuelta y vuelta. ¿Qué hago para ganar más dinero? Vamos a continuar, bisonte. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles guardianes. Tauro. El tarot de los ángeles guardianes, mi querido bisonte. El tarot de los ángeles guardianes, mi querido Tauro. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del sol. Éxito, reconocimiento, entusiasmo. Una carta más. Dice, 3 de agua, celebración, comunidad, amistades. Vale, Tauro. Mira. La carta del 3 de copas es cierto que representa lo que es el tema de las amistades, el tema de las relaciones, pero también representa lo que es, cariño, situaciones ocultas, como amantes, ¿no? ¿Y por qué yo me inclino al tema de los amantes? Porque la carta del sol, a pesar que es una carta buena, positiva, cariño, también representa lo que es la parte pasional. ¿Me entiendes? Entonces, por una parte, muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente te vas a sacar la venda de los ojos. Y esto no lo tomes como algo negativo. No lo tomes como algo negativo. Hay algo que va a tener que salir a la luz, Tauro. Que a lo mejor de repente en ese momento a ti pues te va a chocar. Es normal. Tauro, quizá de repente porque tú confiabas mucho en ellos, quizá de repente, cariño, porque esta persona te gustaba, porque a lo mejor todavía no estás ni con él ni con ella. El otro mensaje también, Tauro, siento que muchos de ustedes van a poder reconocer quién realmente debería continuar en tu vida, Tauro. Pero para esto, mi querido Tauro, en la vida hay que hacer filtros. Bisonte. Vamos a suponer, Tauro, que tú tienes 100 amigos. Ejemplo, ¿vale? De esos 100 amigos, cariño, sinceramente yo creo que solamente 2 o 1 es verdadero, Tauro. El resto
Cuando hay un problema, cuando de repente tú necesitas el apoyo de ellos, no te conocen, mi querido Tauro. Por eso que me están diciendo, hay algo que sale a la luz. Tú te vas a sacar la venda de los ojos. Te va a afectar, ¿vale? No podemos tapar el sol con un dedo, cariño. Te va a afectar, porque esto no te esperabas. Pero esto te va a llevar a otro nivel, Tauro. Esto te va a llevar a que tú digas, fue lo mejor que me pudo pasar. Prefiero pasar esa angustia, ese mal momento, pero no estar engañado, no estar engañada. Ha sido lo mejor, Richard. Ahora me doy cuenta. A lo mejor en estos momentos, Tauro, cuando pase, no lo vas a ver así. Puede ser. ¿Por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué la vida es así? En ese momento no lo vas a ver. Más adelante, Tauro, te vas a dar cuenta que es lo mejor que te pudo pasar. Porque muchos de ustedes, en base a esto, vas a salir de tu zona de confort. A veces, Tauro, nos acostumbramos tanto a una situación que nos da miedo hacer un cambio. Y como estamos en nuestra zona de confort, pues simplemente, cariño, no hacemos nada para crecer, para evolucionar, Tauro. Cuando yo estaba en mi zona de confort, a mí me gusta dar ejemplos, ¿vale? Soy como un profesor. Cuando yo estaba en mi zona de confort, Tauro, yo no me preocupaba por homologar mis títulos, yo no me preocupaba, cariño, por relacionarme con amistades, yo no me preocupaba por buscar otro tipo de trabajo, yo no me preocupaba por tener ahorros. No me preocupaba, cariño, vivía lo que es el día a día. Cuando prácticamente me echaron de una casa, porque así fue, cariño, yo solamente me vi con 300 euros en la cuenta bancaria. Tuve que pedir ayuda a una amiga, cariño, que me alquilara una habitación. Y así fue que yo empecé a salir adelante, Tauro. Pero, ¿qué tuvo que pasar? Que tuvieron que echarme de casa, Tauro, para poder reaccionar. Para tener ahorros, para prepararme para el futuro, Tauro. Entonces, no lo tomes como algo negativo. Esta mala situación te va a llevar a una evolución, Tauro. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dice. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Vas a estar brillando. Vas a estar brillando, cariño. Y en base a esto, mi querido Tauro, hay una persona que te va a ver como algo especial, como algo importante, porque la carta de la emperatriz es una carta de luz, es una carta de esperanza, es una carta de vida, de abundancia, Tauro. Todo empieza a ponerse en orden, pero primero vas a tener que pasar de la tormenta. Cuando hay una tormenta muy fuerte llueve, ¿no? Llueve mucho, y en los lugares desérticos, cariño, empieza a florecer flores exóticas, precioso. Todo ese desierto se llena de flores, cariño. Entonces, mi querido bisonte, en base a esto, va a aparecer una persona dentro de tus nuevas amistades que te va a estar apoyando. Y muchos de ustedes, Tauro, inclusive con él o con ella, van a formalizar una relación si tú quieres. Porque si tú te das cuenta con la carta de la emperatriz, aquí veo hijos, aquí veo proyectos, aquí veo abundancias. Entonces encuentras a tu alma gemela, pero después de un tormento. Vamos a continuar, bisonte. La carta del caballero de aires, intelectual, determinado y motivado. Vas a estar con ganas, con entusiasmo de hacer un proyecto, de conocer a personas, de prepararte, bisonte. Esta persona te va a ayudar, esta persona te va a apoyar, porque es tu alma gemela. Las almas gemelas, mi querido bisonte, quieren que tú crezcas, quieren que tú seas mejor, mi querido Tauro. Puede ser que muchos de vosotros, mi querido Tauro, quizás la parte negativa ya lo han vivido. En este momento me dice Richard, estoy solo, he pasado por una decepción, todo el mundo me ha dado la espalda, ahora me doy cuenta quién está conmigo, quién no, ahora que no tengo dinero, nadie me conoce. Vale, Tauro, estás pasando por ese mal momento, pero tu mundo va a cambiar. Va a aparecer una persona muy especial, que te va a dar prácticamente, como se dice, esa esperanza que tú necesitas en este momento. Vas a empezar a ser otra persona, Tauro. Yo te veo, Tauro, a ti, si a lo mejor no tienes trabajo, como dueño y dueña de tu empresa. Yo te veo con un buen hombre, con una buena mujer, Tauro. Y si todo el mundo te da la espalda, vas a empezar a ganar nuevos amigos, nuevas amigas. Todo empieza a cambiar en tu historia, mi querido bisonte, pero tenías que pasar por un mal momento.
Vamos a ver, Tauro, qué más me quieren decir. Mi querido bisonte, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, Tauro. ¿Qué me dicen? Me sale lo que es la carta del 3 de bastos y me sale lo que es la carta del 8 de bastos. Te veo haciendo un viaje, Tauro. Te veo haciendo un viaje o hay una persona que viene a hacer un viaje. Hay una persona que te visita, pero es en base a un viaje, ¿vale? No está en tu zona de confort. O tú haces un viaje o él o ella hace un viaje. ¿Para qué? La carta del 5 de espadas, cariño, viene a pedir perdón. Esta persona posiblemente vosotros no han terminado bien o de repente vosotros por X motivo se tuvieron que separar. Esta persona viene a pedir perdón porque tenemos la carta del 5 de espadas, cariño. Esta persona como que te jugó mal, te traicionó y quizá de repente por eso tú dudas de volver a tener un buen contacto, ¿no? De que entre lo que es a tu casa. Tú dudas, Tauro. ¿Será verdadero su arrepentimiento? ¿Será que a lo mejor esta persona realmente quiere que yo lo perdone o simplemente viene a buscar algo, Tauro? Por eso que tú tienes tus dudas. Pero es una persona que está lejos, ¿vale, Tauro? Está muy lejos esta persona. La carta también, cariño, del 6 de pentáculos. Te va a devolver algo que te debe, dinero, Tauro. Dinero. Una persona que te debe te va a devolver dinero. Sí, tú lo has prestado, a lo mejor esta persona pues no te devolvía por X motivo, ¿no? Y esta persona se da cuenta, corazón, que tiene que devolverte ese dinero. ¿Ves cómo cae dinero en tus manos, bisonte? Pero es tuyo. Porque aquí esta persona está cobrando, es un ilustrador de zapatos, está cobrando su esfuerzo, su trabajo. Entonces, ese dinero es tuyo. No es que tú vas a recibir una caridad, una donación, no. Ese dinero te pertenece, Tauro. O de repente de la empresa que te debe dinero, porque alguien te debe dinero, te lo van a dar, Tauro. Te lo van a dar, pero te pertenece, mi querido bisonte. Tenemos lo que es la carta, mira, y este dinero te va a ayudar, Tauro, para que tú hagas tu proyecto, para que tú hagas tu sueño, para que empieces a emprender algo nuevo, algo que te gusta realmente, algo que te hace feliz. Puede ser estudios, puede ser de repente, yo que sé, cariño, un negocio, un proyecto, cambio de vida, o para que te compres la mejor ropa del mundo, Tauro. También puede ser el caso, pero ese dinero te va a llegar bien. Tú lo necesitas en este momento y te va a llegar dinero, cariño. Te llega dinero, Tauro, y tú vas a estar contento, lo vas a saber invertir, porque te va a dar felicidad, mi querido bisonte. Lo vas a saber invertir, Tauro. Te viene dinero, cariño. Vamos a ver, Tauro, vamos a ver qué nos quieren decir el cuenco tibetano, mi querido bisonte. Hay una persona con la cual tú coincides con las miradas, pero tú sientes como que te oculta algo, como que tú me dices, Richard, no sé, a veces parece que me mira mal, a veces siento como que no ha cambiado en nada. Tú coincides con él o con ella, mucho, coincides mucho, Tauro. Dice que el otro día es como que tú lo saludaste y él o ella simplemente te ignoró. Te ignoró, bisonte, ¿vale? Por eso que tú me dices, Richard, ¿será que me ha ignorado o no me ha escuchado? Vamos a ver, bisonte. Lo veo envuelto en serpientes, muchas serpientes. Hay una ira, Tauro. Sí, esta persona tiene un resentimiento, hay una ira muy fuerte en su corazón, porque tiene serpientes, muchas serpientes. Dice que está enfadado y enfadada contigo. Entonces, no ha sido casualidad que no te ha respondido la llamada. Por eso que tú querías saber si a lo mejor no te ha escuchado, pero simplemente no te ha querido responder, bisonte. Dice que ha hecho un comentario de ustedes.
Has estado comentando con alguien de tu vida, Tauro. Has estado comentando, ¿vale? Y la otra persona ha hablado algo mal de ti. En una conversación que han tenido, a lo mejor de repente ha escuchado algo que supuestamente tú has dicho. No creo que sea así. Simplemente la otra persona se le escapó a la lengua, cariño. En base a esto, Tauro, es como que está provocando constantemente. Algo te ha echado, ¿vale? Algo echado en casa. No digo que sea brujería, no todo es brujería, chicos. A lo mejor para provocarte ha tirado basura, ha tirado algo en tu casa, por la puerta de tu casa, Tauro. Por eso que tú te has quedado a cuadro. ¿Quién ha echado esto? Mira, Tauro, yo te cuento, Tauro. Yo me acuerdo que en mi pueblo nosotros pues criamos gallina, ¿no? Y teníamos una vecina con la cual pues no nos llevábamos, no había buena comunicación. Ahora sí hay una comunicación excelente. Ahora sí, ¿vale? Pero en ese entonces pues por X motivo, cariño, no nos llevaba. Y me acuerdo que un día se nos perdió la gallina de casa. Y dijimos, ostras, se ha perdido la gallina, pues ¿qué va a pasar? Etcétera, etcétera, ¿no? Al día siguiente encontramos las plumas de las gallinas en la puerta de mi casa, Tauro. O sea, la vecina se lo había tragado. y para amargarnos el día, nos tiró la pluma de la gallina en la puerta de la casa, Tauro. Entonces, siento como que esta persona va a intentar provocarte, ¿vale? Siento que hay una persona que por algún motivo tiene un mal concepto de ustedes en este momento. Piensa de repente de que tú eres el malo o la mala de la película. Entonces, constantemente va a estar provocándote. Y no todo tiene que ser en la puerta de tu casa. A lo mejor en el trabajo, a lo mejor yo que sé, cariño, en la calle. Siempre está intentando llamar tu atención, pero no de una forma positiva, sino para que tú te enfades, Tauro. Eso es lo que está buscando esta persona. Entonces, yo lo que te recomiendo, Tauro, si no tienes pruebas, no puedes reclamar. Ignora esta situación. No es bueno meter más leña al fuego, Tauro. Es cierto que te está provocando, pero ignóralo hasta que se canse, mi querido bisonte. Ignóralo. Esta persona está como muy dolido, muy dolida, cariño, y tú no tienes aquí vela en este entierro. Ya si esta persona hace otras cosas y tú me dices, Richard, yo sinceramente no creo que lo haga sin buscar una intención negativa, porque yo he encontrado algo y he averiguado qué es y no me gusta. Entonces, mi querido bisonte, tienes que hacerte una limpia, tienes que cuidarte, Tauro, ¿vale? Pero ¿tú con qué pruebas lo puedes reclamar esa persona? Tú ya sabes quién es esa persona ya, que te pone los obstáculos, los bloqueos, pero ¿con qué prueba lo puedes reclamar? Si tú dices, no, porque un tarotista me ha dicho que mi vecina, o yo siento quién es, te va a decir, estás loca, estás loco. Y al final, cariño, vas a terminar mal. Entonces, bisonte, yo te recomiendo que te cuides, que te protejas. Eso es lo que yo te recomendaría, bisonte. Porque esta persona en este momento no quiere entender. Está ciego, está ciega. Tú eres su enemigo, Tauro. O sea, como que todo el mundo piensa de que tú eres interesado, interesada, de que estás con ese hombre, con esa mujer, por dinero. Recuerda lo que yo he visto al principio de la lectura, Tauro. A ti, en estos momentos, te toman como un concepto negativo. Todo el mundo te envidia, Tauro. A lo mejor me dice Richard, yo no tengo dinero, Richard, pero es cierto, estoy feliz con mis hijos, con mi pareja. Pues eso le da envidia, cariño. Eso lo entra ira. Le molesta que tú seas feliz, le molesta que tú estés sonriendo. Entonces, Tauro, ignora, bisonte, ignora. Vamos a ver las características, mi querido bisonte. Vamos a ver las características, Tauro. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Vamos a ver, Tauro, las características. Para muchos de ustedes, mi querido Tauro, posiblemente estás lidiando con personas de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Con esta persona, cariño, tú coincides en un centro deportivo o de repente en tu trabajo. Muchos de vosotros, cariño, están en un lugar donde hay mucha humedad, mucha neblina. Es una persona que a veces, cariño, le gusta como coquetear también con todo el mundo, sinceramente, ¿vale? A lo mejor de repente, bisonte, tú eres su rival, puede ser el caso. Cabello castaño, cabello negro.
La carta del mundo, otra vez elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Existe una persona, mi querido Tauro, que intenta hacerte daño constantemente. Intenta, ¿vale? A esta persona lo tienes muy cerca. Puede ser cerca de casa, en el trabajo, en tu vida, en tu día a día, Tauro. Esta persona, Tauro, lo ha intentado en varias ocasiones, pero a ti hay algo superior que te protege. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el mundo está protegiendo a este personaje que está dentro de ese mundo. Siento, mi querido bisonte, que, Richard, ¿pero por qué lo haces si yo no le he hecho nada? Esta persona, cariño, cada vez que tú sonríes, se le cae el mundo. ¿Vale? Se le cae el mundo. Es muy infeliz. Es muy infeliz esta persona, Tauro. La carta de la rueda dice, muchos de vosotros posiblemente están lidiando otra vez con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, pero también, al margen del signo, mi querido Tauro, puede ser que es una persona que está en la distancia, ¿vale? No está lo que es en tu zona de confort. Piel blanca, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado, tiene los ojitos un poquito rasgaditos, chinitos. Es una persona, cariño, que apuesta mucho por su trabajo, por su proyecto, por su negocio, Tauro. Es una persona muy atractiva, pero siento que hay una distancia entre ustedes, mi querido bisonte. La carta del 5 de copas, cariño. Hace poco acaba de terminar lo que es una relación, Tauro. Y no sé si a lo mejor de repente tú lo sabes o esta persona te lo ha comentado. Tú sientes algo por él o por ella, pero tienes como un poco de temor volver a empezar otra vez la historia con esta persona. Puede ser que esta persona tiene hijos, cariño, y de repente quizás esto es tu talón de Aquiles, mi querido bisonte. Piel blanca, cabello largo, negro. Vive cerca de la costa, me dicen, ¿vale? Inclusive de repente, mi querido bisonte, puede ser que viva lo que es en un pueblo también. Creo que esta persona inclusive vive con los padres, Tauro. O vive acompañada, mi querido bisonte. Tiene problemas actualmente, Tauro. La carta del 9 de bastos. Muchos de vosotros están lidiando con personas, me olvidé decirte, la carta del 5 de copas, Escorpio, Piscis y Cáncer, ¿vale? Otra persona de elemento fuego, muy alta, muy alto, te observa mucho. Vive con los padres, si no me equivoco, cariño. O vosotros están separados y esta persona está lo que es en una relación, pero parece como que te quiere reclamar algo, bisonte. O de repente está esperando que tú te pongas en contacto con esta persona. Muchos de ustedes, si has estado viviendo con él o con ella, puede ser que tú me dices, Richard, ¿por qué me dices tú que esta persona quiere ponerse en contacto conmigo si fueron ellos quienes prácticamente me sacaron de su vida? ¿Cómo así? A lo mejor te echaron de casa o actualmente tú estás bloqueado o bloqueada por esta persona. Esta persona, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, es muy orgulloso, muy orgullosa, pero sin embargo, mi querido bisonte, te está pensando constantemente. A pesar que no hay contacto, a pesar que a lo mejor vosotros están bloqueados, esta persona es como que dice, ¿y cuándo me va a buscar Tauro? ¿Y cuándo me va a llamar Tauro? Un poquito tóxica, ¿no? A lo mejor está esperando que te compres otro chic de móvil, cariño, de celular, para que lo llames. Puede ser el caso, Tauro. Es un poquito manipuladora, o muy orgulloso, muy orgullosa, pero dice, ¿cuándo se pone en contacto Tauro? Y tú te quedas a cuadro, pero si ha sido él o ella que me tiene bloqueado. Pero así son, cariño. Así somos los seres humanos. Somos muy complicados, cariño, ¿vale? Bendiciones, Tauro. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Suscríbete, por favor. Comparte. Mira la lectura varias veces si es posible. Bisonte, por favor, ayúdame con esto, ¿vale? Te quiero. Sé feliz. Bendiciones de corazón.